Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ahorita estamos aquí con Betty Guajardo, una emprendedora que admiro mucho, que ya había leído mucho de ella, había conocido mucho de ella, y pues la invité aquí a este programa. Muchas gracias, Betty. No, gracias a ti, Arturo, por invitarme y pues, poder estar en este espacio para compartir. No, muchas gracias. Algo curioso es, yo nunca había visto alguno de tus salones, Ajá. y precisamente ahorita viniendo para acá, todos los días paso por Río Amazonas. Uh-huh. Y hoy vi ahí a Ponte Guapa. Ajá. Y digo, a lo mejor porque te tenía en mente, pero de verdad, nunca, o bueno, nunca he puesto atención que ahí tenías uno de los salones, ¿verdad? Sí, de hecho ese fue el primero. ¿Ah, O sea, sí? ese es el primero y ahorita está recién remodelado, pero esa es la primera sucursal, ahí empecé. Ah, qué padre. Pero sí, como que cuando ya le pones atención a algo ahí, se nota más, ¿verdad? Sí, 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 porque paso por ahí casi todos los días y nunca me había puesto a pensar, pero bueno, Sí. ahí te vi. Entonces, platica un poquito ahí de la empresa, de cómo empezaste, cuál es el propósito. Me encanta tu filosofía también, platica un poquito de la filosofía que tienes, el código de honor. Platícame un poquito ahí de toda tu historia, ¿no? Bueno, a ver, esperaré ser ordenada con todo porque luego me emociono, pero bueno, empecé cuando tenía yo 23 años, hace 15 años y empecé, era en el 2009. Digo, ahí empezó, digamos que ahí abrí las puertas del primer salón oficialmente al público, pero bueno, todo ese sueño empezó conmigo desde que era niña, o sea, me gustaba mucho todo lo relacionado con la belleza y como que, digo, era la niña, la típica que se inclinaba a jugar con las muñecas, a peinarlas y eso era lo que me gustaba de niña. Conforme fui creciendo, o sea, pues me fui perfilando hacia ese, pues a dedicarme a eso. Mi mamá siempre como que estaba ahí cerca y me acompañaba y me acuerdo que me decía, yo tenía unas tías que tenían salones de belleza, entonces en unas épocas trabajé con ellas en veranos y como que mi mamá solo recuerdo que me decía que era algo padre que yo pudiera trabajar de algo que yo supiera hacer, o sea, con mis manos, hace cuenta, ¿no? O sea, como que, digamos que yo tuviera control de lo que pudiera hacer. Y también, por ejemplo, no sé, o sea, me decía cosas positivas al respecto de que me gustara eso, ¿no? O sea, que me acuerdo que en esa época había crisis económica en el país y bueno, yo estaba niña, ¿verdad? No sé cuántos años habría tenido, 10 años o así y me acuerdo que decía que había salido en el periódico que era una industria que no entraba en crisis y que, bueno, pues como para mujer ella le parecía que era algo interesante porque independientemente del trabajo del hombre con el que me casara, pues como que de alguna manera podía compaginar esa profesión, ¿verdad? Entonces, bueno, pues un poco por ahí como que le fui viendo desde niña los beneficios, me gustaba mucho, me apasionaba y con el tiempo empecé a estudiar. Yo estudié mi carrera en el TEC, estudié contabilidad, pero siempre me gustó eso. Entonces, a la par que estaba estudiando conta, en un semestre que tuvo un poquito menos materias, metí también un diplomado que hacían aquí de peluquería y entonces como que lo hice, me tardé un poquito más del tiempo, pero hice los dos a la par. Y cuando me graduó del TEC me voy a España a estudiar y ya cuando regreso como que allá veo, pues no sé, la manera en la que se mueve la industria de belleza en Europa y me encantó. Se me hacía todo súper profesional. Yo me acuerdo que tuve una maestra que había estudiado 5 años y medio esa profesión y como que era súper perfeccionista, como muy minuciosa. Entonces como que a mí me gustaba mucho ver que eso que a mí me gustaba había o sea, en otro continente, una óptica mucho más profesional de lo que se veía en México. Entonces, bueno, tenía, te digo, 23 años cuando, pues estaba ya de 22 y luego cuando ya llegué aquí, a los 23 o sea, como que ya mis papás me apoyaron para poder empezar lo del salón. Sí, estaba como que trabajaba en mi casa, o sea, como que el último semestre de carrera empecé como que a recibir a gente conocida y pues ahí hacía medio que lo poco que sabía. Y bueno, ya había estudiado, pero pues la experiencia, la verdad, en esta industria te la da a la práctica. Y bueno, ya me voy a España, regreso a España, me apoyan con abrir el salón y fue ese el que comentabas, el de Río Amazonas. Ahí empecé en un espacio chiquito, era nada más un local y tenía como un pequeño patio que era parte de ahí de los locales. Y bueno, o sea, fue en ese momento como que muy llamativo el proyecto. Yo ese proyecto lo hice con una amiga que era interiorista que había conocido en Barcelona y como que allá soñaba, digo, tenía 23, ¿verdad? Entonces era así, todo Todo era se un podía. futuro muy prometedor, exactamente. Entonces, como que yo le decía, ay, me encantaría que tú hicieras mi salón, y yo soñaba, ¿verdad? Y bueno, pude hacer, o sea, pudimos trabajar en conjunto, mi papá como que me apoyó en eso, y hicimos un salón
o sea, como que yo le daba ciertos elementos que para mí eran interesantes, que estaban relacionados con el tema del interiorismo del lugar. Entonces era un lugar como muy acogedor, tenía cuando empezamos a adecuar el lugar, había un árbol ya ahí, como que, pues ahí estaba en un patio y nosotros techamos esa parte del patio y quedó el árbol adentro pues del el área donde lavas el cabello. Entonces como que era algo muy bonito, tipo poderte ir y desconectar, que era algo que yo le decía a ella, yo quiero que de todo el acelere de la vida, tipo que la gente pueda llegar ahí y se pueda desconectar y pueda como, sí, pues vivir un momento para ellas, ¿no? Era muy enfocada a mujeres porque como que de alguna manera yo sentía que desde niña veía una necesidad pues de mujeres con ganas, o más bien, más que ganas, o sea, como que cuando una mujer se sentía bonita, podía desenvolverse mucho mejor en su entorno, ¿no? O sea, entonces como que creo que aunque pareciera una profesión superficial, era algo que podía pues convertirse en algo más trascendental, ¿no? Y que era algo que yo buscaba también, o sea, de alguna manera poderme dedicar a algo que tuviera un propósito más allá de solo generar un negocio que generara riqueza, ¿no? Entonces como que me pareció como que algo digno por lo cual invertir tus días y todo tu tiempo ahí. Eh, y bueno, pues ya abro ese lugar, te digo, menciono siempre lo del interiorismo porque fue un factor de éxito en ese momento, la industria fue hace 15 años, todo estaba muy plano, todo iba muy alrededor de la estilista o el estilista que estaba detrás, o sea, los salones estaban bajo los nombres de personas, ¿no? Entonces, como que no había tanto una marca, digo, había personas que eran una marca, pero como que yo decía algo que sea para todos, o sea, que también la gente que trabaje ahí pueda hacer una carrera, que pueda saber hacer algo más. Digo, hoy lo pienso más estructuradamente o sea, como que hasta con un vocabulario y viendo que en los libros es algo que sucede, pero bueno, en ese momento lo que yo decía era de que, pues, que no sea todo para mí, o sea, que pueda haber espacio para que las personas que trabajen ahí también puedan ellas, o sea, ser alguien, ¿no? O sea, como que puedan claro, lograr o sea, pues crecer y es que su trabajo también se note, que no fuera nada más lo mío, ¿no? Y bueno, así empecé. Pasa el tiempo y me empiezo a dar cuenta, empiezo a contratar gente, pues digo, no tenía, o sea, yo la primera, o sea, entré yo sola y contraté una chava que la conocí el mero día que abrí porque la había entrevistado por teléfono, no tenía ni idea cómo entrevistar, no sabía nada. Y empecé con ella y con el tiempo empecé a darme cuenta y pues empezó a ver si había fluidez de gente porque querían ir a ver el salón, porque era un salón que estaba diferente en ese tiempo y la época que abrimos también era la época de graduaciones, entonces como que digo, al menos hubo un interés por ir a probar a ver qué era el nuevo salón que habíamos abierto, ¿no? Y conforme fue creciendo, empecé a contratar más gente y ahí me empecé a dar cuenta que había como una necesidad como de no cubierta en la industria, al menos en México, o sea, de la gente, de darles una plataforma más profesional, o sea, de donde trabajar. Y empecé a entender que si las personas estaban bien, o sea, podíamos lograr, o se podía lograr el objetivo de servicio que queríamos. O sea, yo un día, haz de cuenta que me hizo como clic, o sea, yo empecé con el objetivo de una clienta que se sentaba en mi silla, que decía, si esta mujer se siente mejor con ella misma, va a ir afuera y va a ser una mejor mamá o una mejor esposa. Simplemente yo decía, le va a hablar mejor al cajero del Oxxo, o sea, ¿verdad? O sea, como que es alguien, o sea, tú te sientes bien y eres una mejor persona, o sea, es la realidad, ¿no? O sea, o te gusta cómo te ves, o sea, te sientes seguro, ¿no? Entonces, después empezó, o sea, como que te digo, terminó haciendo clic esa parte, como que cuando me di cuenta que era más bien, empezaba por la gente y a través de ahí se podía dar ese servicio y en automático se daba el negocio, ¿no? O sea, de alguna manera. Entonces, bueno, pues ahí eso, digo, si doy más información, o sea, ahorita ya tenemos, o sea, empecé esa vez, es en el 2009 éramos yo y esta chava que contraté, y ahorita ya somos como 83 personas, más o menos, son 4 sucursales, bueno, ya 5, estamos esta semana por abrir una en Querétaro, que es la primera sucursal que vamos a tener fuera de Monterrey. Es una alianza con una tienda departamental grande, que o sea, vamos a ir a trabajar juntos y la verdad es que pues, estamos muy emocionadas también y como que bien padre poder ver el fruto de muchos años de trabajo y de formar un equipo porque pues ahí vamos. Oye, felicidades. Gracias. No, felicidades irte a otra ciudad ya es grandes ligas, o sea, sí. Qué padre, 80 personas. Oye, qué padre, me gusta mucho tu historia porque al final del día se te dio el ikigai, como dice, ¿no? O sea, lo que eras buena, lo que te gustaba
y realmente tiene un propósito. Y me encanta el propósito que también ustedes dicen, que la gente, las clientes se sienta apreciada, que sea la que se sienta, es la reina, que llegue y se sienta bien y salga, y como tú dices, irradia alegría y todo es un círculo virtuoso. Ujú. Y creo que en esa industria era al revés a veces. Pues bueno, también todo lo que has hecho para el interior con tu equipo, que también me gustaría platicar mucho de eso, pues qué padre, o sea, que ya tienes tantas personas en tu giro, no está tan fácil, y que las ayudas y las capacitas, que ahorita vamos a platicar más de eso, que es algo muy padre, pero te felicito, la verdad, creo que Gracias. padre que encontraste ese propósito y desde mucha vida tenías esa visión y todo. Y platícame a lo mejor si en todo este proceso que has tenido, algún caso así en particular significativo que te haya encontrado, te haya topado, o te ha tocado vivir, y que haya sido algo satisfactorio, muy satisfactorio para ti. Yo creo que hay muchos, o sea, poder ver o sea, los casos de mucha gente que ha trabajado conmigo, te decía, esta parte de, el área de oportunidad que había en la gente que entraba a trabajar, o sea, yo veía casos desde, oye, es que yo trabajaba en un lugar y la dueña jamás me volteaba ni a ver, o nunca me dieron una sonrisa, o es más, no me pagaban el IMSS, o sea, cosas súper básicas que al final es una obligación, yo creo, Exacto. ¿verdad? O sea, de quien decidimos emprender, y como que no había, y yo decía, hay tanta gente con talento en lugarcitos pues desperdiciados que nadie les echa un ojo para que crezcan, para que florezcan, para que hagan algo más. Entonces, como que la verdad, o sea, ver esos casos de personas que, bueno, me decía, platicabas lo del capitalismo social, de alguna manera mi industria, la industria en el sector en el que nos movemos, pues es un sector que es muy fácil de emprender, o sea, hay mucha gente que se dedica a esto, hay mucha gente que lo hace pues de diferentes maneras, ¿no? Entonces poder ver cómo con esas herramientas que la gente conoció o aprendió dentro de este sistema que al final no es algo que yo les doy, o sea, es todo lo que se ha construido alrededor de, como que ya tiene herramientas para salir adelante, o sea, hay gente que viene de un trasfondo de mucha necesidad y hoy pues son dueñas de un negocio o sea, que tiene su clientela, que pues igual traen, aportan a la economía familiar, son felices, o sea, se ve que son personas realizadas, mujeres. Ahorita ya hay más hombres, o sea, ya empezaron a incluirse hombres en el equipo, pero por muchos años eran puras mujeres, era un proyecto muy enfocado a mujeres, entonces esa parte pues para mí es de las mayores satisfacciones, porque creo que es algo de ver que pues, lo que se ha construido funciona y trae bienestar, ¿verdad? O sea, Claro. Tú al final del día, digo, lo que me has platicado es también se capacitan, y ahorita me dices de las vidas que se desenvuelven y luego salen y emprenden, o sea, ¿cómo le haces para realmente tener esos apoyos de capacitación? Porque no cualquiera tiene eso en su gente, capacitarse, porque se desarrollan y luego, oye, se me va a ir, o sea, las estás capacitando y tal vez sí. se te va, o sea, platica un poquito tu visión en ese aspecto y lo que has logrado con todo esto. Sí, pues como que yo un día entendí que ese es algo que lo das, o sea, y un tiempo se regresa a la empresa y luego pues es algo que la persona se adueña, o sea, es bien difícil querer retener más ahora, hoy en día, a la gente como secuestrada en la empresa trabajando, o sea, yo creo que tienes que hacer algo que enamore a la gente de trabajar ahí el tiempo, que sea su tiempo para trabajar ahí. O sea, como que a veces creemos, digo, obviamente han pasado muchas cosas que al final, pues de todo aprendes, ¿verdad? O sea, pero como que yo creo que es como egoísta pensar que vas a ir a dar, que hay como ciertos límites de justicia, ¿no? O sea, digo, nosotros hacemos un contrato un convenio con tenemos un contrato de confidencialidad cuando entran, donde hay ciertos límites de que si se salen, pues pedimos que por cierto tiempo no se pongan en cierto espacio a la redonda. Ok, Ese es uno de los es un buen límites, punto, sí. pero también en las capacitaciones hay convenios con tiempos, o sea, entonces, o sea, si tú te quedas tanto tiempo, te lo pagamos nosotros, o esto, hace cuenta, o eres libre de ese pago, y si te vas, pues lo pagas, o sea, y es lo justo, ¿no? O sea, yo te lo estoy dando para que tú lo inviertas aquí, pero si tú te vas porque te quieres ir, porque eres libre de irte, pues ahora tú tienes que pagarlo, ¿verdad? Porque te lo estás llevando, ¿no? O sea, entonces como que creo que de alguna manera
a veces lo que nos confundimos o lo que nos hiere a la gente que tenemos negocios es como pensar que nos traicionaron y al final Sí, es sí, porque no ponemos límites, o sea, no ponemos un límite claro a la gente y digo, es un win-win, o sea, yo no claro, puedo dejarte de capacitar porque me he hecho un balazo en el pie y yo no puedo también ser libre y pagarte todo porque lo único que va a hacer es que exacto. llorar cuando te vayas, o sea, entonces, Mm, de alguna manera como que esa parte, y alguna vez entendí, yo era de las que en un inicio yo daba todas las capacitaciones, yo pagaba todo así, ¿no? Y un día uno de los proveedores más grandes con los que hacemos, ahí trabajamos, me dice, es que le tiene que costar a la gente para que lo valoren. sí. Y yo decía, no, es que me corresponde a mí. O sea, ¿verdad? Yo eso pensaba. Y hoy digo, no, sí, o sea, habrá cosas que sí las podemos dar nosotros, habrá cosas que deben de costar, o sea, y tenemos esos convenios, o sea, tenemos convenios donde es full de nosotros, tenemos Mm, convenios donde son solo una parte, donde después de un tiempo ya se liberan del convenio y se pueden ir, o sea, nosotros hemos, o sea, hay gente que se ha ido a Europa, o sea, a viajar por México, o sea, de que vacaciones o cursos o así, porque al final como que son oportunidades que, o sea, que existen y que se mm. pueden dar a ellas y ya nada más, o sea, dependiendo de lo que la empresa invierte en eso es qué tanto dura ese convenio o esa responsabilidad por quedarte aquí, ¿no? O sea, Claro. entonces, Pues la sí, verdad es que padre, porque realmente eso es una práctica de las empresas grandes. O sea, las empresas grandes que yo he escuchado es, te pago la maestría, pero si regresas, pues tienes que trabajar tanto tiempo con nosotros. O sea, son uh políticas y -huh, límites que pues está bien lo justo. uh -huh, Haces bien como empresa apoyar y ver esa parte del desarrollo de la persona, pero también pues la empresa tiene que ver por el bien y que la empresa crezca también económicamente y que el beneficio también de la empresa. Entonces creo que esto claro. es muy padre y lo que decías ahorita también nos lo dijo Dora el otro día, o sea, decía, está comprobado que cuando a alguien le cuesta alguna parte, a lo mejor la empresa paga una parte y la persona alguna parte, ciertos beneficios, no específicamente capacitación, lo valoran más y lo verdad lo siguen más. Sí, claro. Entonces también eso es, Sí, o sea, es parte de ese salario emocional donde no nada más, o sea, digo, aquí tenemos la ventaja que a la gente le gusta mucho lo que hace, o sea, entonces nacen con un cierto, o sea, atracción por esa profesión, ¿verdad? Entonces, que a lo mejor no todo en el mundo tiene ese privilegio, ¿verdad? Entonces, de claro, alguna manera eso te conecta con lo que estás haciendo y aparte le das muchos plus alrededor de, o sea, pues hace que estén, o sea, a veces es hasta más difícil salirte, ¿verdad? O sea, digo, y no exacto, necesariamente tienes que salir, no es para todos, sino es que el emprendimiento sea el último fin de todo mundo, o sea, como que creo que todos tenemos que entender cuál es nuestros alcances, nuestro talento y dónde florecemos más y como que ahí estar y encontrar paz en donde estamos, ¿verdad? O sea, claro, muy buen punto. Eh, ¿Tú dirías que esto de la que haces de las capacitaciones es lo que más impacto genera en el bienestar de la gente? ¿O qué táctica que hayas tú puesto? ¿O de las políticas? ¿O que tengas que digas esto? O sea, si pudieras escoger una cosa que puedas compartir aquí con nuestra audiencia, que ellos también lo puedan aplicar, dices, esto me ha funcionado y esto yo he sentido que es lo que ha hecho que les dé más bienestar a mi equipo. pero es que, o sea, sí la capacitación se me hace algo fundamental y a la gente le gusta mucho, pero yo creo que antes todo empezó por esa parte como de sentirse valoradas y apreciadas y contadas como persona. O sea, digo, no sé, como que yo es algo que veo que a veces, mientras más crecen las empresas, menos contacto hay con saber la historia personal de cada quien y cada quien trae mucha mochila cargando. Entonces, como que esa parte, o sea, hacemos convivios, hacemos muchas, como también eventos fuera de lo convencional que hace que o sea, que esa convivencia todavía sea mejor. Este, digo, creo que ese es un factor, como, o sea, como que el ambiente que se vive, a ver, digo, platicábamos antes de empezar lo del código de honor que te tocó verlo ahí en lo del capitalismo social. Alguna vez yo tomé una mentoría y me recomendaron un libro, se llamaba el ABC para crear equipos de negocio exitosos. Y decía que había que crear, o sea, cuando tenías una empresa, ese código de honor, que es, así se le llamaba el libro y al final nosotros sí lo pusimos, digo, así lo hice, que era como que ¿cómo te digo? No sé, tu mantra, o sea, tus estatutos así de que tuyos, o sea, no los que deberían de tener las empresas, o sea, tuyos. Entonces, esa parte, creo que
hace que la gente se sienta que pertenece a un lugar con identidad. Ujú. O sea, como que de alguna manera el decir, digo, nosotros, o sea, te comparto algunos puntos. Ustedes, en Ponte Guapa, yo formo parte de un equipo exitoso y nunca dejo tirar a un compañero si necesita ayuda. Busco ser puntual y Ujú. buscar respetar el tiempo de mi cliente y el mío. Busco, comparto mis conocimientos y para el bienestar de todo el equipo. O sea, somos agradecidas, por ejemplo. O sea, esas cosas que al final es como que si no sabes dónde estás parada, aquí estás Ujú. parada. Y si perteneces, si compartes estos valores y estas formas de trabajar, eres de aquí, y si no, no eres de aquí. Entonces, como que es una manera de tener un cierto respaldo y como que creo que eso ha ayudado mucho. O sea, como que es algo que leemos en las juntas, que se los leen cuando entran, en todo el proceso de onboarding y así. Entonces, de alguna manera la gente se siente como segura en un lugar que ahorita que compartía esta parte que como que decías, como en las empresas grandes, y yo creo que Ujú. un factor de éxito ha sido pues creérmela, o sea, de que de alguna manera no tenía nada, o sea, era una empresa que empezó de nada, como les compartía, éramos yo con mi poco conocimiento, porque como Ujú. te digo, se desarrolla con la práctica, y una persona que hoy ya no es parte del equipo y que al final también me dejó muchos aprendizajes, y creo que era, oye, me tengo que empezar a creer, aunque tenga 5, que pues quiero una empresa Ujú. grande, entonces, ¿cómo se comportan los grandes? O sea, Claro. con orden, o sea, o sea, esos estatutos, aunque sean, o sea, que parecen choro, pero pues, o sea, se los leemos hasta que te los crees, o sea, y como que Claro. hasta que los vives, y no sé, hacemos también, seguramente lo del capitalismo social te tocó ver un evento que hacemos una vez al año, que es donde ponemos, haz de cuenta, como un reto, bueno, o sea, es un cambio de look en un día, y se inscriben las estilistas y Ujú. trabajan con una modelo todo el día y al final exponen en una pasarela y yo les traemos jueces de que no somos nadie del equipo, o sea, de que gente experta en el área, en la industria, y las califican y se ganan. Nosotros nos encargamos de conseguir premios y, o sea, pues ganarse herramientas super padre, dinero, viajes, o sea, así. Y, y para ellas es, o sea, para algunas ya es como, ay, ya no quiero, me pone de nervios, no quiero hablar en público, porque Sí, aparte es o sea, le invitamos a sus presente, familias. sí, sí. Entonces, para que las familias vean lo que hacen, ellos ahí. Y, y al final es algo que las motiva mucho y las reta y se dan cuenta de que, ay, o sea, sí soy capaz de hacer esto y les da mucha seguridad, o sea, es como digo, me choca la palabra, pero es como, o sea, es un empoderamiento, o sea, es una manera en que las personas creen más en sí mismas porque pasan un límite que les incomoda por estar ahí. Entonces, eso también, o sea, ahorita ya el año pasado lo hicimos ahí en Punto Valle y pues es luces y tarima y Ajá. sillas y o sea, como que te la crees, digo, como siempre, pues ese dinero lo podía dedicar a otra cosa o a nada de la empresa, pero pues lo hacemos para eso y creo que son cosas de que la gente ve que hacemos Claro. por ellas y que genuinamente se hace porque, como te digo, como que en un inicio cuando yo entendí o sea, Ponte Guapa no iba a existir sin toda la gente que trabajara ahí. Entonces, o Ujú. sea, si ellas no estaban bien, si ellas no tenían pues sí, o sea, un lugar donde crecer, sentirse seguras, ejercer su profesión, avanzar, educarse, o sea, como, pues sí, digamos, florecer, pues, o Claro. sea, como que todo eso cuenta para que, o sea, como que es lo que realmente vale la pena, ¿no? O sea, no al final como que no contamos, necesitamos que funcione como negocio para que siga creciendo, ¿verdad? O sea, eso es definitivo, pero yo creo que algo del factor de éxito es esa parte que tenemos un interés genuino por la gente y hoy lo puedo presumir que no soy solo yo, o sea, es el equipo que dirigimos a todos los demás que están operando y que están haciendo y que se mueven las sucursales, es gente que genuinamente ve por las personas. Sí, o sea, y creo que ahí lo permeas tú como líder, o sea, platica un poquito más de eso, o sea, cómo, digo, está bien para esto que dice, pues si nosotros somos más cálidos con el equipo, tengo las puertas abiertas, que te sientan cerca, que me preocupe por la persona, su familia, los involucramos, cómo en el día a día, cómo generas esa confianza de que para que la gente se acerque y que te vean así, ¿verdad? Y que tú también, tus generes líderes, que también todos permeas lo mismo, porque luego tú a lo mejor puedes ser así, pero a lo mejor muchos de tu Alguien no. equipo no, ¿verdad? Sí, digo, no sé, yo creo que puede ser el tema del ejemplo, o sea, el poderme ver ahí todos los días y buscando, pues no sé, como que es un,
es una manera como de hacer, o sea, de jugar al juego de los roles, ¿no? O sea, como que Ujú. estás ahí, como los niños que ven a los papás, o sea, y como que de alguna manera, como que creo que la gente va teniendo más poder usualmente y va haciendo menos o mermando esa calidad o eso que quieres hacer porque al final de todo el objetivo es otro. O sea, ¿no? Entonces como que de alguna manera, no sé, o sea, yo es algo que veo y que me sigue moviendo mucho poder ver, como te platicaba, toda esta gente que entra con un cierto nivel y luego pasan los años y van aprendiendo y saben y bueno, o sea, hay gente que, te digo, hoy es dueña de una, dos, tres salones, que pues son personas que ya no, o sea, ya saben lo que es trabajar y hacerlo por su propia cuenta, o sea, entonces de alguna manera es muy satisfactorio. Entonces, como que para mí todos los días poder ver eso replicado en mucho es como hacer bienestar a la sociedad, Sí, la claro. verdad. Y no sé si tengas o te hayas tenido casos, pero ¿cómo manejas o cómo manejarías, si acaso no, que a lo mejor, yo me imagino que sí, o sea, alguna denuncia o algún tema por el tema de burnout o pues porque la gente ahorita ya se estresa y Ujú. hay cosas y a veces, ya me imagino, tiene una clienta que pues como puedes tener clientes buenas, puede que clientes ahí que se quejan. ¿Cómo manejas esos temas de estrés y burnout de tu equipo? Pues traemos, o sea, tenemos esquemas de flexibilidad de horario y haz de cuenta que la gente pues levanta la mano cuando ya estás tirando demasiado la liga, de que porque aparte, bueno, como te decía, ahorita el 90%, de no el 90, 98, no sé, 90, o sea, es un porcentaje muy alto, son mujeres, o sea, Ajá, que muchas son mamás, o sea, que todavía tienen que llegar a la casa a hacer la chamba de la casa, ¿verdad? Entonces, y que no viven cerquita, no están a la vuelta. ajá, Entonces, de alguna manera, claro que pasa eso y lo que pasa es que hay una apertura para que ellas puedan levantar la mano y decir, híjole, ahorita quiero medio tiempo. O sea, o órale, ahorita vengo nomás el fin de semana, o me das chance de venir nomás de lunes a viernes, o nomás de sábado. Tenemos diferentes como bloques de horarios, o sea, ahorita abrimos toda la semana, entonces hay gente que va de jueves a lunes y hay gente que va de tipo de martes a sábado y así, o sea, como que vamos turnando y de alguna manera la pandemia nos hizo ser más flexibles y ayudó muchísimo, o sea, porque ya, o sea, te digo, a mí también me ha servido que mientras más va avanzando mi vida, o sea, como que yo empecé soltera y luego me casé y luego tuve hijos y luego tuve mi primera hija y luego ya los demás, o sea, entonces como que de alguna manera este cambio como mujer, o sea, también te hace más compasiva, o sea, porque a lo mejor si yo, no sé, si nunca hubiera tenido hijos, pues no comprendería. Y eso me dicen muchas que se van y se sientan a las sillas y nos dicen, oye, es que mi jefa pues no tiene hijos, entonces, o sea, es un mundo alterno, no me ¿verdad? O sea, entiende. totalmente distinto, o sea, tú hablas un mismo idioma con alguien que es mamá y quien no es mamá, o sea, y por decisión o lo que tú quieras, o sea, pero la realidad es que, o sea, en el momento en que tienes un hijo, o sea, ya tus responsabilidades se multiplican, o sea, no por dos, o sea, es muchísimo, o sea, es exponencial. Entonces, te tienes que volver mucho más ágil y así. Entonces, como que esa compasión de poder comprender todo eso que se tiene y como que digo, le bajas la rayita, o sea, mi exigencia es, a ver, vas a estar aquí, vamos a darlo todo. Sí, O sea, vas a estar aquí, hay que hacer lo mejor que podamos, no hay que bajarle la guardia y yo sí soy las que estoy corrigiendo y que cuando me meto, o sea, cuando estoy ahí me puedo meter y trato de hacerlo mejor, o sea, como obviamente he aprendido también a hacerlo de una manera más respetuosa, pues sí, ser más, bajarle dos rayitas a mi intensidad con eso, pero al final es esa exigencia para poder dar un servicio de calidad, de excelencia y que, como les digo siempre en las juntas a la gente, o sea, esto te puede caer gordo, pero te va a beneficiar. O sea, te va a beneficiar porque vas a ser una profesional que a lo mejor nadie va a voltear a ver a corregirte y aquí sí somos así de exigentes y esa parte se ve y te da más seguridad. O sea, tú das un trabajo mejor y tú enfrentas un caso de un reto de una clienta complicada, o sea, lo enfrentas mucho mejor con más herramientas. pues o sea, qué importante esa cualidad de líder, como que estás diciendo, ¿verdad? O sea, cómo corregir, cómo decir, porque yo, como siempre le digo a mis hijos, para mí es más fácil no decirte nada y síguete portando mal y sigue haciendo lo que tú quieras, ¿verdad? Para mí me cuesta enfrentarte, explicarte, porque sabes que es lo mejor. Entonces digo, qué difícil, igual digo, en la casa pues al niño le vale, ¿verdad? Y te puede hablar mal, pero en un tema laboral, porque también puede ser lo mismo, tú puedes decir, ah, mira, le pude haber dicho algo, pero eso no pues ni a ella ni a la empresa le conviene, es algo que lo va a hacer mejor persona a ella, pero también a la vez
pues ahorita que está mucho el tema de salud mental y estrés, y dices, híjole, no sé si va a ser algo que la vaya a estresar de más. Sí, lo que a lo mejor algo sobre eso puede ser del liderazgo, digo, yo pudiera platicarte, o Ujú. sea, esta parte del recorrido que yo creo que es muy silencioso de un liderazgo, o sea, de cuando empiezas, digo, hablo a lo mejor de mi caso, o sea, que empecé siendo muy ignorante en muchas cosas y esta parte que se involucra la inteligencia emocional del ser humano, ¿verdad? O sea, ayer justo escuchaba, o sea, que decían de que no regañes, no regañe, o sea, no, cuando quieras dar así, o sea, algo que quieras enseñar a un hijo, no les grites porque no van a escucharlo, o sea, Ajá. no hay manera que lo escuchen porque lo único que van a hacer es estresarse y cerrarse. Entonces, de alguna manera, para mí, o sea, digo, eso lo leí ayer, pero lo hago la reflexión de que, claro, o sea, en su momento cuando yo estaba más joven, que no tenía a lo mejor tantas herramientas a nivel personal, eh, pues sí, o sea, yo también me la pasaba estresada, trabajaba demasiadísimas horas y ahorita también trabajo muchísimo, pero, o sea, o sea, te pasabas los límites, ¿me entiendes? Entonces tú te pasas tus límites, pues esperas que el otro también lo haga. Ajá. Entonces, de alguna manera, el freno, o sea, como líder, es esa parte de ejemplificar de que pues también tienes que estar bien tú, o sea, porque yo escucho Ujú. mucha gente quejándose de la gente y es que Sí. la gente no quiere trabajar y la gente no quiere hacer, o sea, sí, hay unos que no, porque por cultura eso es México, pero al final, si ven un ejemplo que seguir de integridad, de congruencia, de trabajo, de honestidad, o sea, y eso son cosas que uno se tiene que cuestionar como líder, ¿no? O sea, como persona, a ver, o sea, ¿cuáles son tus valores como persona? O sea, ¿qué es lo que tú quieres construir? Porque, a ver, si es una empresa basada en mentiras o en, no sé, lo que quieras, malas prácticas, o sea, perdón, pero eso va a ser el resultado. O sea, eso Claro. es la gente que va a trabajar contigo, ese va a ser sí, el output, ¿verdad? O sea, al final, o sea, si no queremos batallar tanto y disfrutar, a ver, porque digo, claro, retos hay todos los días, pero si no, si, pues lo mínimo para mí es hacerlo como que por la vía, digamos que del bien, correcta, de los Ajá. valores y principios, y bueno, a mí al menos eso me ha funcionado y creo que es algo que me ha hecho mucho más llevadero porque o sea, mi trabajo es cansado física, mentalmente, Sí, emocionalmente, o claro. sea, todo, o sea, Sí. porque la verdad es que, y yo también pienso eso, o sea, yo ya he estado ahí 10 horas, o sea, y hoy puedo decir de que, a ver, parada Ujú. todos los días sin parar y sin comer, y esas son las bromas que salen en Instagram de los estilistas, de que, ay, qué Ujú. risa, sí, tengo miedo de comida, claro que no, o sea, ¿sabes? O sea, Sí. como que, o de que y todos los casos que te tocan todos los días, o sea, ya es algo que ya sabes, hay hasta memes de las cosas que vivimos y que solo lo Ajá. entiendes tú cuando estás ahí adentro, ¿verdad? Entonces, o sea, de alguna manera ha sido, bueno, o sea, a ver, vamos a respetar los horarios de comida, vamos a Ujú. hacer que tengan su horario de entrada y de salida, o sea, pero también te exijo que entres 10 minutos antes porque yo quiero que estés antes de mi cliente, porque cuando te citaba a la mera hora llegabas más tarde. Sí. Entonces, o sea, y ay, no me gusta, pues sí, no les gusta porque, bueno, estás apretando, pero al final es algo que te digo, o sea, son de esas herramientas que también te hacen, a ver, mejor persona y te van a hacer que empieces a tiempo y no acelerada y no con la clienta molesta, que seguramente se va a Claro. sentar en tu silla y va a decir, ya vas 10 minutos tarde, yo tengo prisa, te estoy esperando, o sea, como que todo este círculo que a lo mejor ellos no ven y no me dicen, ay, se me sentó una señora nefasta, Ujú. y fue simplemente porque no llegaste a tiempo, ¿verdad? O Ah, sea, exacto. entonces como que hay muchas cosas que se mueven ahí, ¿verdad? Entonces como que digo, en conclusión, creo que el tema de liderazgo sí es un tema que cuando nos empezamos a quejar de las cosas, valdría la pena evaluar cómo lo estamos haciendo, o sea, autocrítica, ¿no? O sea, porque Claro. creo que es la manera en la que al menos haces que la gente o tu tribu se sume a tu visión Ujú. y pues bueno, trayendo cosas que traigan valor a la mesa, ¿verdad? O sea, no nada más pura cosa para ti. Claro, totalmente. Yo pienso igual, yo creo que cuando ya te empiezas a quejar de alguien o eres tú que estás haciendo algo mal y tienes que hacer una introspección de qué está pasando, o la verdad es una persona que no tiene que estar ahí, ¿verdad? Exacto, sí, es que eso Eh, también y es muy yo individual. lo digo con mi esposa, o sea, también a ver, si alguien ya no, de plano, ya, digo, la ayuda en la casa, lo que tú quieras, pues no, ya no está bien, porque aparte me contagias a mí el hablar mal de alguien y realmente a lo mejor es algo que estamos haciendo mal aquí, ¿verdad? Porque ya no Claro. es normal que se te vaya la gente o lo que tú quieras. Entonces, pues qué padre, esas cualidades de liderazgo y una empresa de servicios
como la tuya, que es un servicio muy delicado, o sea, es como casi los restaurantes, que a lo mejor ya alguien llega y me atendió mal y no regreso, ¿verdad? Ajá, Eso sí, es algo totalmente. bien difícil y también tú también como persona, como líder, que también te pueda de repente llegar a escurrir ciertas cosas, porque ya hay un momento donde tú no puedes estar absorbiendo todas las quejas, Claro. ¿verdad? Creo que es eso, digo, también no sé, digo, como para cerrar esta, porque luego pasamos a una última sección, platícame de eso ya aparte del líder, porque a mí me pasa también y me ha pasado, ¿tú qué haces cuando, y me ha tocado casos de que alguien de servicio, ay, te quejas, bueno, yo no soy muy quejón, pero pues alguien se queja y de repente les vale, que Sí. tú dices, y a veces yo sí me puedo pensar, pues a lo mejor David, tienes razón, o sea, a lo mejor ya recibe quejas por todo en una empresa así, ¿tú cómo le haces para que, pues sí atiendes para no, a ver, si fue un error mío, o sea, Ujú. confrontas, pero a la vez, pues no te lo quedes, ¿verdad? Sí, claro. Pues digo, tenemos como un filtro, ¿verdad? O sea, hay una encuesta que les llega al cliente o bueno, ya ahorita pues, cualquiera se puede quejar por cualquier medio, ¿verdad? Claro. Yo creo que, no sé, sí creo que la vida te va dando, o sea, con todos los ejemplos de los que hemos vivido, te das cuenta cuando alguien está abusando y cuando alguien, pues realmente sí fue un error que, a ver, aquí puede haber muchos errores, o sea, es un trabajo humano que, o sea, hay muchos procesos, pero incluso así no hay tanto Sí, control no, dentro de los procesos. O sea, no es como un errores, restaurante, sí, una receta, o sea, está peor aquí, exacto, ¿verdad? O sea, porque sí, todo, cada caso que se siente en una silla es único. sí. O sea, Es un entonces, mundo diferente. una le vas a, ninguno le vas a poner la misma mezcla y va a funcionar idéntico porque puede tener un pH distinto, su cana puede ser más dura. O sea, hay muchos factores que pueden cambiar. Entonces, así como que, digo, como que yo lo he vivido y se me hace como muy fluido, pero pues definitivamente es un reto muy grande el servicio que damos, ¿no? Pero creo que, o sea, como que esa parte, te digo, tenemos ese filtro y tenemos un área de, o sea, una persona responsable en atención al cliente que llega a esas quejas y dice, no, a ver, pues no, o sea, digo, ya cuando ahorita con el volumen de servicios o de transacciones que manejamos, pues ya sabes que si hay 5 quejas de la misma persona, pues no es la clienta, ¿verdad? Es la Ujú. persona, ¿verdad? O sea, o dices, oye, esta chava se ha portado impecable en todo este tiempo y se quejó, pues ahí ya sabes que puede ser half-half, o sea, Sí, tuvo un mal exacto. día y puede estar el cliente, o sea, no andaba de buenas, ¿verdad? Porque también Ajá. eso te Sí, pasa, ¿no? también O que sea, llega el llegaste cliente de con sus malas problemas. Ajá. y pues se la llevan todos. Entonces, de alguna manera no ignoramos, o sea, tenemos como una metodología ahí de o sea, dependiendo de lo que sea el error o la falla, pues es eso una garantía, un descuento o un servicio. O sea, como que ahí vamos viendo, procuramos eh, reconquistar al cliente, obviamente es lo principal, procuramos que lo haga la misma persona que lo atendió para que de alguna manera se lleve el aprendizaje. Si el cliente no quiere, ya lo asignamos a alguien más, tratamos de protegernos entre todas de que, pues sí, o sea, digo, aparte, bueno, o sea, nosotros entra gente y tiene 3 meses de prueba, o sea, entonces también que ya, o sea, tiene un mes de capacitación y después de ahí está en campo operando y pues Ujú. puede tener errores. Entonces, si te toca, o sea, por alguna razón, ¿verdad? O sea, pues, o sea, son personas que a veces, oye, ya tuvo muchas, pues va para afuera, o sea, no Claro, pasa el también ya periodo de no es. prueba, pero pues mientras se debe sacrificar la reputación de la marca, Claro, ¿verdad? O sea, ahí está tu marca, exacto. o sea, sí es así como delicado, pero al final, bueno, o sea, creo que tenemos un buen equipo como administrativo, estratégico, que estamos así Ujú. como en la primera línea, ya sabes, como en la guerra, ¿no? O sea, de que Ajá. estos son los que agarran todas y ahí se va sorteando y vamos tratando de solucionar con el objetivo de que el cliente se vaya contento y que digo, evitar estos abusos, pero pues que puedas lograr que el cliente se lleve una buena experiencia de la marca. Claro, súper. Hace poquito yo leí que la diferencia entre empatía y compasión, o sea, y esto se referencia a muchos servicios y atención al cliente, porque el ser empático es, me pongo a llorar contigo y siento tu dolor. Y la compasión es, te entiendo, te comprendo, pero yo no me contagio. Entonces Uh -huh. yo he visto lugares que atienden muy bien ese tipo de quejas y empiezan, hombre, entiendo tu molestia, o Ah, sea, sí. pero a la vez no los ves frustrados porque lo otro también, o sea, y son cosas que luego te llevas, ¿no? Si tú también esa empatía total, que tú también estás frustrado, pues te la llevas a tu casa y tanto tu gente como tú, Uh ¿verdad? -huh. Y es que hay bueno, algo que yo les digo mucho porque justo, o sea, digo, los hombres son más simples, las Ajá. mujeres no somos tan simples. Entonces te llegan y tipo, o sea, de repente es algo,
O sea, de que, o sea, puede ser muy hiriente la manera en la que la claro. gente se queja, ¿no? Entonces, digo, hay una palabra en la Biblia que dice que la palabra dulce calma la ira, ¿no? Entonces, o sea, ha sido algo que yo trato de transmitir, que digo, a ver, tienes la de agarrártelo y quedártelo y a ver dónde se Ajá. te ubica en tus emociones, o pues hablar bien y el hablar tranquilo, o el decir, ok, te entiendo, sé que lo que estás viendo, o sea, sí, de alguna manera baja el estrés de la otra persona y puedes conversar, Exacto. ¿verdad? Entonces, o sea, poder enseñar esas habilidades que creo que también, a lo que hablabas ahorita con el tema del burnout, o sea, si vas trabajando un buen ambiente laboral, un lugar donde la gente es escuchada, donde están reconocidas, o sea, toda esta parte, pues ya cuando llega un momento difícil tienes más herramientas para enfrentarlo, Ujú. que si estás súper estresado y te Claro. agarran en ese momento, pues Sí, explotas. explotas. Exacto. Sí. No, qué Entonces, padre. como que, La verdad te felicito. Qué gracias. buenas prácticas, qué buen ejemplo. Creo que para nuestra audiencia va a ser eres también una inspiración para nuevas futuras emprendedores y emprendedoras. Entonces, pues qué padre ahí todas tus buenas prácticas. Que sigas así, que sigas Ajá. creciendo. Y vamos a pasar a una última sección que son preguntas rápidas, ¿no? O sea, te doy una pregunta y la respondes volteando a la cámara, es Ok. así. Igual así rápido. Mira, ¿cuál, ¿cuál es la mejor prestación? Una. La capacitación. ¿Una empresa ejemplar distinta a la tuya que admires? Digo, no sé, tal vez Starbucks, que se me hace que facilidad, o sea, hoy en día, ¿verdad? Para poder, o sea, a través de alianzas, poder estar en tantos lados Ujú. y poder dar el mismo servicio. Eso me parece muy, muy retador. Tú que eres una empresa de servicios, ¿verdad? Ujú. Igual. Eh, un consejo para mejorar aspectos de la vida, como que dice Godín, de un colaborador. Pues herramientas que te den balance de vida, ¿no? O sea, que no sea todo trabajo ni tampoco eh, todo libre, ¿no? O sea, que puedas compensar las dos cosas y poderlas, yo creo que no es siempre como en la misma, Dora tiene una terminología muy interesante que le llama armonía, o sea, porque no es que siempre tengas ese balance de decir, ay, nada más estas horas trabajo y estas horas es mi tiempo, o sea, porque creo que la flexibilidad también te da creatividad y te da moverte despacio, pero bueno, creo que es esa parte de tener las dos áreas como cubiertas, me parece que ayuda al balance de vida. Y ya nos platicaste mucho del burnout, pero una estrategia así rápido para evitar el burnout. Pues cambiar de escenario, ¿no? O sea, en ese, o sea, en el momento en que ya estás subiendo demasiado la marea de que muévete, o sea, salte, viaja, haz algo, pide un break y vuelves a agarrar pilas. ¿Cuál es, bueno, dijiste cómo recargas pilas fuera del trabajo? Más Sí, o menos. digo, creo que yo en lo personal hago algo que me gusta y que es como mi hobby también, pero el poder tener, o sea, identificar una pasión externa a al trabajo, creo que es una manera de poder recargar pilas. ¿Cuál es tu compañero ideal? ¿Te refieres Ah, a, bueno, sí, en el trabajo. O sea, ok? un compañero de trabajo ideal. Pues para mí creo que aquella que está dispuesta a adaptarse y a subirse al barco, el reto que sea que venga. Hábitos o rutinas que te hacen, que sigues que te hacen más productiva. Pues levantarme temprano, hacer ejercicio, eh, leer, educarme, o sea, seguir como que aparte de mi trabajo siempre estar aprendiendo. ¿A qué personas sugieres que entrevistemos que te gustaría escuchar? A Gilberto Olvera, que fue monitor mío, un monitor auxiliar ahora que empecé en el IPADE y me pareció muy interesante su perspectiva como de liderazgo. O sea, es CEO de una empresa y creo que tiene una filosofía o sea, como humana muy interesante y que está ahí por sus principios y Ah, qué sus padre. valores y se me hace algo, es una persona muy íntegra para poder compartir como, pues sí, o sea, como más principios, porque creo que es lo que nos hace falta también, o sea, como cosas firmes que no se mueven, no nada más creencias de una persona así que se la sacó de la mano. ¿Y tu frase favorita?
todos tenemos un área para florecer y el punto es encontrar ese lugar para poder aprovechar la vida al máximo. Súper bien, Betty, pues muchas gracias por venir. Gracias. Espero que no sea la última entrevista. Vas a seguir creciendo y vas a ir agarrando experiencia y prácticas que nos gustaría que sigas compartiendo con nosotros. Sí, muchas gracias por el espacio y pues ojalá que sea de bendición para más gente esta filosofía. Muchas gracias, Betty. Gracias.